Bueno, hermanos, buenos días. Vamos directamente a la palabra. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 13 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Creo que ahí en la versión nueva, en la versión Reina Valera, ustedes tienen un paréntesis que dice en el verso 13 que acabamos de leer, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dios nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar un rescate, liberarnos de esa maldición que tenía la ley. Porque cuando estábamos bajo la ley de Moisés, si fallábamos en un punto, nos hacíamos culpables de toda la ley. Y no solamente por fallar un punto, también teníamos que cumplir la ley desde niños. Ustedes saben que todo el pueblo de Israel desde niños aprenden la ley. Van al templo y los sacerdotes, los maestros les enseñan la palabra. Entonces nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Y ahora vamos a ver qué quiere decir maldición en este tema bíblico. Y dice en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues nosotros, los que no somos judíos, esos somos los gentiles. Recuerden que Jesucristo vino a los suyos, vino al pueblo de Israel, a la casa de Israel, vino a los judíos. Pero este pueblo no lo reconoció como el Mesías. Entonces Dios, para provocarlos a celos, abrió su bendición y su salvación a todas las naciones, que somos los gentiles. Alcanzar a los gentiles a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Pero entonces, ¿cuáles son esas bendiciones de Abraham que habla el verso 14? Recordemos la bendición que el Señor prometió en Génesis 12:2, no vayan, yo lo leo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra, dice esta versión. Pero entonces esas bendiciones de Abraham, ¿cómo nosotros los gentiles nos hacemos partícipes de esas bendiciones? Ya lo está diciendo el verso que serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí el Señor no haría acepción, no habla solamente del pueblo hebreo. De Abraham sí sacó al pueblo hebreo, porque dice la palabra que de él iba a ser una gran nación, que es el pueblo de Israel. Pero en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. En otro verso dice que en la simiente de Abraham, no dice las simientes ni las descendencias, dice en singular, dice tu simiente. Hará que alcanzara esa gran bendición. Y él se refería, esa palabra se refiere a Cristo. Pero entonces, ¿cómo nos hacemos partícipes de esa bendición de Abraham para nosotros los gentiles? En Gálatas 3, verso 29, nueva versión internacional, yo lo leo. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Jesucristo conectó esa gran bendición de Abraham a toda la tierra, a todas las familias de la tierra. Incluso 400 años antes de que existiera Moisés, antes de que se promulgara la ley. Y el tema que nos ocupa es precisamente sobre la ley y sus efectos de no cumplirla. Pero entonces decía arriba que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero entonces, ¿cuál es esa maldición? ¿Cuál es la maldición de la ley? Primero veamos qué significa maldición. En el diccionario, bueno, en muchos diccionarios hay muchas definiciones, pero esta es creo que la que más se acerca a lo que es la parte bíblica.
Dice, deseo destructivo, eso es una maldición. Deseo destructivo que se dirige contra alguien o contra algo. Recuerden que el Señor maldijo la higuera, o sea que también contra algo. Manifestando enojo y sentimiento de rechazo y repugnancia. Dios rechaza el pecado y le es repugnante hacia él o hacia ello. Y muy particularmente el deseo de que le venga algún daño. Eso es una maldición. O sea que si traducimos una sola palabra, la maldición, ¿qué es? En el contexto bíblico, pues la ira de Dios. La maldición de la ley, ¿qué es? La ira de Dios sobre una persona. Recuerden que la palabra dice que el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo, el que lo ha rechazado, la ira de Dios está sobre él. O sea, la maldición de Dios está sobre esa persona. La maldición entonces es la ira de Dios. Este verso que acabo de decir está en Juan 3:36, el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él, o sea, la maldición. Por eso muchas personas en el cuerpo de Cristo están enfermos, podría yo decir, y no por su pecado, porque su pecado fue limpio y lavado en la cruz, porque fuimos redimidos de esa maldición. Jesucristo ofreció un solo sacrificio para siempre. Y fuimos redimidos de esa maldición o ese efecto que traía ese pecado. Pero entonces, ¿por qué estas personas sufren y están en un estado de digámoslo así, de estancamiento, de sufrimiento, de incluso de enfermedad, de debilidad? Y es por la culpa, porque se sienten condenados, sienten que ya no son dignos. Y esto trae depresión, decaimiento, desánimo, autodestrucción, porque incluso eso en las células tuyas, todo lo que tú reflejes en el espíritu, en la parte espiritual, tú lo vas a ver en la parte material o física. Pues la palabra de Dios dice también de que cuando te quieres justificar delante de Dios por las obras de la ley, te haces débil. Pues la ley es débil, dice la palabra de Dios en Romanos 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, pero no porque la ley en sí fuera débil, sino como en la ley nosotros participa la carne. Recuerden que en una prédica anterior hablábamos sobre eso, de que ese pacto de la ley de Moisés es un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y la carne, y eso nunca va a salir bien. Dios tenía un propósito para traer la ley, ¿qué? Exaltar ese pecado, para que fuera evidente de que no éramos capaces de cumplir el estándar de Dios, ¿sí? El listón de Dios es muy alto, y en la carne no lo podríamos llegar a cumplir. Y entonces la ley es débil, y esa misma debilidad lo que hace es reflejarse en tu cuerpo físico. Cuando tú te sometes a esos mandatos, preceptos y ordenanzas con el propósito de justificarte. No estamos en contra de la ley y ahora vamos a hablar de eso. En 1 Corintios 15:56 dice que ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. O sea que el poder que tiene el pecado está basado en la ley. Porque la ley fue promulgada por Dios a través de Moisés con el propósito de ¿qué? De evidenciar de que el ser humano pecaba y que el pecado era grave, no era cualquier cosa. Y eso en la realidad era lo que lo alejaba de su presencia a nosotros. Entonces, ¿la ley es mala? De ninguna manera. Vamos a Romanos 7, verso 11. Yo tengo aquí la Nueva Versión Internacional, uso mucho la Nueva Versión Internacional, la traducción viviente. Ustedes tienen ahí la Biblia escrita, y los que tienen móviles pues también pueden accesar a la Nueva Versión Internacional, porque son Biblias, traducciones más exactas y han sido corregidas basadas en los últimos rollos del Mar Muerto que se descubrieron del siglo II y no están basados en la Septuaginta, que es del siglo XII, 1000 y pico de años después. Romanos 7, verso 11 en adelante. Dice así: porque el pecado, verso 11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató.
Verso 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Es una pregunta. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, que es la ley, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente. Ese era el propósito de la ley. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. O sea, que la ley es santa, el mandamiento es justo y bueno. Entonces, ¿para qué servía la ley? Ya dijimos que era para exaltar el pecado, pero para nosotros, ¿para qué servía? En Gálatas 3, verso 23. Este sí es importante que lo miremos. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Verso 23. Gálatas 3, verso 23. Antes de venir esta fe, se refiere a la fe en Cristo, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Verso 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía. Ahí en la versión Reina Valera dice ayo. Y eso es lo que quiere decir un guía, un tutor. Encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Verso 25. Pero ahora que ha llegado la fe, o sea que ha llegado Cristo, ya no estamos sujetos al guía, a ese tutor. Ya no la necesitamos. Romanos 3, verso 19. Esto lo leo yo si quieren. Capítulo 3, verso 19 en adelante. Pero sabemos que toda la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Delante de quién? Delante de Dios. El que pretenda ser justificado por las obras de la ley, pues nunca va a lograr ser justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y grábense en esa palabra conocimiento, porque ahora vamos a ver una tipología o una imagen de lo que es la ley en los tiempos del Edén. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa es la misma ley. Es un tipo de ley. ¿Y cuál era el otro árbol que estaba en el huerto? El árbol de la vida, que es Cristo. De ese tenemos que comer. La ley demanda santidad. La ley demanda, te exige, pero no provee los medios para que tú cumplas esa ley. Mientras que la gracia sí provee la santidad, pero no tuya, sino que es la santidad de Dios, que ese es el misterio de justificación. Jesucristo se llevó nuestro pecado, hubo un cambiazo, el Señor tomó el lugar de nosotros y nosotros tomamos el lugar de Cristo, que es su santidad. Entonces la gracia sí provee santidad, y no solo eso, provee la herramienta justa para cumplir la ley de Dios, que es grabada en nuestra mente y en lo más profundo de nuestro corazón, dice la palabra, y ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es esa herramienta y qué es eso que nos ayuda a centrarnos, a conducirnos en santidad? Pues el Espíritu Santo, que esa es la promesa. Dios prometió su gracia a través de Cristo. Y vamos a Isaías 54. Recuerden que en Isaías 53, en el capítulo anterior, se habla de la profecía de los sufrimientos del siervo de Jehová, que ese es el Mesías, la profecía del Mesías más completa, donde describe los sufrimientos de Cristo. Isaías 53 dice que él iba a ser muerto y que cerró su boca hasta el matadero, y que iba a sufrir y todo, y que por sus llagas íbamos a ser sanados y curados, y todo el propósito y todo lo que iba a hacer Cristo estaba en el Isaías 53. Pero unos versos adelante, llegando al capítulo 54, verso 9, dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Dice la palabra de Dios de que en Cristo, en el cuerpo de Cristo, cuando Él estuvo en la cruz, porque fue colgado en un madero, lo vimos arriba en el verso inicial, dice que maldito el que es colgado de un madero. Jesucristo fue crucificado en un madero. O sea que
si Cristo hubiera recibido otro tipo de muerte, no siendo colgado en un madero, en una cruz de madera, sino que hubiera sido degollado como un cordero o atravesado por una espada, pues sí tendríamos justificación por medio de su sangre, pero no nos hubiera redimido de la maldición. ¿Y cuál es la maldición? La vimos, la ira de Dios. O sea que si hoy pecaras, la ira de Dios vendría otra vez sobre ti. Pero aquí está diciendo que Dios, a través de ese sacrificio, los sufrimientos del siervo de Jehová, que estamos leyendo en Isaías 54, dice que ya nunca más se volverá a enojar con nosotros. Y en Isaías 43 completa y dice también lo siguiente Dios, Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. En la Nueva Traducción Viviente, yo solo borraré tus pecados por amor de mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Es decir, que tú bajo el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, que es la gracia, pues tu pecado ya fue condenado y no tiene maldición. Si hoy pecas, la ira de Dios no sigue en ti. Tú sigues siendo justo. ¿Por qué? Porque si tú pretendes creer que si ese primer Adán que fue Adán y que pecó y por él vino toda la maldición al mundo, y dices de que si ahora pecas y pierdes esa salvación ya no eres justo, pues estás diciendo que el primer Adán hizo una obra mayor y que la obra de Jesucristo, que fue el segundo Adán, fue una obra menor. Porque si estando sin Cristo las buenas obras no nos hacían alcanzar la justicia de Dios, ¿cómo va a ser que ahora la tienes a través de Cristo, que fue el que la cumplió? Te va a llevar otra vez a la maldición. No puede ser, incluso está escrito. Entonces, en lo antiguo está lo nuevo escondido. Recuerden que el Viejo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Y hablamos de sombra, ¿por qué? Porque en el Nuevo aparece Cristo, que es la luz. Y todo lo que sucedió en el Nuevo se refleja como sombra en el pasado. O sea que los que vivieron en el Antiguo Testamento vivieron ciertas cosas, circunstancias e incluso misterios que se revelaron en el Nuevo Testamento. Entonces decimos que en el Antiguo está lo nuevo escondido y en el Nuevo está lo antiguo descubierto o revelado. Dios no quiere que te sigas alimentando de ese conocimiento del bien y del mal que es la palabra, la ley, digo. Tú no deberías centrarte en eso. En el conocimiento del pecado, que es el conocimiento del bien y del mal. Tú debes centrarte en Cristo, en el árbol de la vida, comer de ese árbol de la vida, centrar tu vida solamente en Cristo, como hizo Pedro, puesto los ojos en Jesucristo. Porque cuando tú te centras en tus circunstancias, en tus debilidades, en tus miedos y en esas olas y esas fuerzas del viento que azotan tu vida, la falta de dinero, la enfermedad que viene y pasa, ¿sí? Pues te empiezas a hundir, te empiezas a hundir. Tú tienes que poner los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Cuando se dio la ley en el monte Sinaí, recuerden que el pueblo hebreo celebró por primera vez la Pascua a vísperas de la salida de Egipto. Llevaban 430 años de esclavitud. Y ellos celebraron la Pascua. Recuerde que la Pascua era degollar un macho cabrío, un becerro, un cordero de un año, y con su sangre pintar los dinteles de las puertas. Y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el ángel de la muerte pasó por todo Egipto, y cuando veía en las casas de los hebreos esa sangre pintada en los dinteles de la puerta, pues el ángel de la muerte entendía que ahí ya había habido una víctima, que ya ese pecado ya fue pagado con el precio de un cordero, y seguía de largo y no entraba a toda la casa. Y esa es la representación de Cristo. La sangre de Cristo no permite que venga la maldición sobre tu vida, porque es un nuevo pacto, y dice que es nuevo y eterno, no por algún tiempo. Y Él pagó de una vez y para siempre, satisfizo la ira de Dios en el cuerpo de Cristo. La agotó totalmente, no quedó más ira por la paga del pecado. Cristo la recibió totalmente en la cruz del Calvario. Decíamos entonces que 2 meses después de que salió el pueblo hebreo de Egipto, llegó al monte Sinaí.
al monte de Dios, que dice la palabra Horeb, se llamaba también, el monte de Sinaí, y al pie de esa montaña murieron 3,000 personas el día que se vino a entregar la ley. Y ese día era el primer día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, la fiesta de Pentecostés es una festividad religiosa que se celebra 50 días después de la Pascua, en que los judíos conmemoran el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. O sea, el día de Pentecostés, en el Sinaí, que se promulgó la ley y se le entregó al pueblo de Israel, murieron 3,000 personas. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés? Cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la iglesia y le dio poder, porque Cristo dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran allí en el aposento alto, y que no en muchos días vendría el Espíritu Santo y les daría poder. Pues ese día que llegó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, y descendió sobre la iglesia, y se le dio dado poder a la iglesia, y aún sigue el Espíritu Santo en la iglesia, que es la institución más poderosa sobre la tierra, se salvaron 3,000 personas con la predicación de Pedro. Y vemos que la ley mata. La palabra de Dios incluso lo dice, no lo digo yo. Y el Espíritu da vida, también lo dice la palabra. Y vemos que en la Biblia hay ciertos misterios y cierta tipología y cierta simbología que podemos ver que es revelado en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para conocer esa voluntad de Dios. En Hebreos 8, verso 6, si quieren me acompañan. Dice verso 6 del capítulo 8 en Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Es un mejor pacto. El pacto en la sangre eterna de Jesucristo es un pacto eterno y es mucho mejor que el antiguo pacto que es en Moisés. Establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto. ¿Cuál es el primero? Pues el pacto con Moisés hubiera sido sin defecto. Lo que está diciendo es precisamente de que tenía un defecto. Pero ¿cuál era el defecto? Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El defecto era, que lo vamos a ver ahora más adelante en el versículo, que participaba la carne, participaba el hombre para el cumplimiento de ese pacto. Ese era el defecto porque la ley era santa, fue otorgada por Dios. Entonces, toda determinación de cumplir la ley produce el efecto contrario, porque el pueblo de Israel se jactó delante de esa montaña del Sinaí antes de que le entregara a Dios los mandamientos. Dijo, todo lo que nos pida Dios lo vamos a hacer. Lo dijeron con un espíritu como de sobra, de que eran capaces, y Dios les demostró que no era así. Cuando tú pretendes justificarte delante de Dios con tus obras, con tu voluntad, con tu desempeño, con tus buenas obras, pues caes de la gracia. Ahora vamos a ver ese verso. Caer de la gracia, ¿qué es? No es pecar. Caer de la gracia es que tú tengas un espíritu no humilde de creer que eres capaz de ser santo por tus propios medios, y no lo puedes hacer. Vamos a ver algo que es importante y que ayuda a darnos más, digámoslo así, más riqueza bíblica sobre ese propósito que tiene Dios con nosotros a través de la gracia y de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Jesucristo atribuyó solamente a 2 personas en los evangelios de que tenían una gran fe. Tanto es así que dice la Biblia que Jesucristo se maravilló al escuchar la actitud de estas personas que tenían una gran fe. Y me acompaña en el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Verso 6 en adelante. Este es un centurión romano que se acerca a Cristo, a Jesús, y le dice: Señor, mi criado está
postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús se paró y le dijo, yo iré y le sanaré. Tan bello el Señor. Esa disposición siempre de hacer lo bueno, porque Él vino a eso, a rescatar lo que se había perdido. Verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y el verso 10 dice así, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Maravilloso. Un hombre, un militar. Y ahora vamos a ver el motivo por el cual el Señor hizo eso, no solamente por lo que le escuchó. Y aquí hay algo escondido en 2 versículos siguientes. Me llaman la atención estos 2 versos, algo que está escondido en la palabra. En el verso 11 dice, y os digo, dice Jesucristo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esos muchos, ¿quiénes son? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues aquellos que no éramos judíos. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Eso ya Jesucristo está diciendo, que es la salvación de los gentiles, de los que no son judíos. Y se sentarán, ¿dónde está Abraham, Isaac y Jacob? Pues ahí mismo lo dice, en el reino de los cielos. Verso 12, mas los hijos del reino, ¿a quién se refería? A la casa de Israel, a los judíos. Serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 13, y entonces Jesús dijo al centurión, después de que estaba maravillado Jesús con esa fe de ese hombre, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué actitud tenía el centurión? Él decía que no era digno. No era digno. Él sabía, y al decir no soy digno, Señor, que entres a mi casa, le está diciendo, Señor, tú eres, reconocía su señorío, de que era mayor que él era un siervo de Dios, o que Dios estaba con él. Y vamos a Mateo rápidamente, yo lo leo si quieren porque el tiempo apremia. Mateo 15, verso 22. Y he aquí una mujer cananea, esta es la historia de la mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, verso 22 en adelante, voy para el 23. Pero Jesús no le respondió palabra, la ignoraba. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, Señor, despídela, pues está gritando tras de nosotros. Esa mujer estaba desesperada. Verso 24. Y respondiendo, ¿quién? Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo decía lo que era, lo que estaba en la palabra. Él fue enviado solamente como el Mesías para el pueblo judío, y no para ¿quiénes? Para los gentiles. No fue enviado a aquellos que no buscaron nunca a Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo religioso. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Verso 26. Respondiendo Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos? ¿De quiénes son esos hijos? De los judíos. Y echarlo a los perrillos. ¿Y quiénes son los perrillos? Los gentiles. Éramos los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. El Señor le conmovió mucho eso, porque reconocía su bajeza a esa mujer, de que no era digna y que Él era Dios, que Él era Señor. Esa es la actitud cuando tú tienes que recibir de Dios algo. Saber que tú no eres capaz de agradar ni mucho menos justificarte con tus obras. Y dice Jesucristo ahí, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Pero entonces estos dos a los cuales Cristo atribuyó, que tenían una gran fe, que incluso Jesucristo mismo lo conmovió,
¿Qué tenían ellos en común? ¿Cuál era el común denominador? Que eran gentiles, no eran judíos, no estaban bajo ninguna ley, no tenían conocimiento del bien y del mal. Algo tendrían, obvio, sabrían que matar es malo, pero no estaban bajo ese conocimiento del bien y del mal, bajo ese conocimiento de pecado, y fueron porque necesitaban auxilio, y recibieron por esa fe de que Jesucristo era capaz, recibieron lo que buscaban, recibieron la bendición. Entonces debemos cumplir la fe, cumplir la ley y simultáneamente acogernos a esa gracia de Dios. Debemos seguir esos mandatos, esos viejos rudimentos que dice la palabra de Dios, esos principios que solamente servían para enseñarnos por un tiempo y para guiarnos en el comportamiento y para entender de que el pecado era malo, seguir con ello ahora que tenemos a Cristo en nuestros corazones y hemos sido justificados por Él. Pues vamos a ver qué es eso. La palabra de Dios dice que eso en la realidad, vamos, el versículo más exacto está, que ya lo hemos visto en muchas oportunidades, está en Gálatas 4:30, y es cuando Sara le dice a Abraham, le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo. Recuerden que en la alegoría, que es la representación de que Sara es la gracia, que es el nuevo pacto en Jesucristo, y la esclava, que es Agar, representa el pacto en el Sinaí que da hijos de esclavitud. Y Sara, enojada porque veía que Ismael golpeaba y perseguía a su hijo, le dijo a Abraham, echa fuera a la esclava y a su hijo, o sea, la ley, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, que es la gracia, que era Isaac. Y Abraham se conmovió cuando su esposa le pidió eso. ¿Cómo voy a echar a mi hijo a la calle? Pues Dios le dijo, ten paz y haz lo que tu mujer te ha dicho, despídela. Y preparó todos sus corotos y la despidió. Tú no puedes tener la ley, tú no puedes estar bajo esa ley, porque no puedes esperar recibir bendiciones bajo la ley, hermano. No puedes. La ley solo te condena. La ley no provee santidad, decíamos. La gracia sí, porque no es tu santidad, es el misterio de la justificación. Jesucristo tomó tu pecado y nosotros tomamos su santidad. Ese es el misterio entonces de la justificación. Y dice la palabra de Dios que la ley es débil. En Romanos 8, verso 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, ¿por qué era débil la ley? Porque nosotros participábamos en su cumplimiento. Y nosotros la liamos. Nosotros no somos capaces. Hasta hoy, muchos no han entendido que no podrán cumplirla. Entonces, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesucristo, en su cuerpo, que fue roto allí en la cruz, y Él recibió toda la ira y fue agotada. Fue totalmente sobre Cristo, golpe tras golpe, recibió la ira de Dios durante esas 3 horas, creo que fueron. Entonces seguimos con el tema de que si podemos tener la ley y también asumir esa gracia cuando nos conviene. Pues Apocalipsis 3:15 nos revela que Cristo no le gustan las mezclas. Dice en el versículo, a mitad del versículo, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi casa, de mi boca. O sea que ojalá seas o de la ley o seas de la gracia, pero no la combinación. ¿Eso qué es? Dualidad. Lo que hablábamos, ese hermanito que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo y le gusta todas esas cosas del mundo y no se somete a Cristo. También habla la palabra de Dios de que no puedes echar vino nuevo en odres viejos, porque se fermenta y explotan y se destruye. Las dos cosas se perderán, los odres y el vino. Tienes que echar vino nuevo en odre nuevo, y eso es una simbología sobre tu corazón. Esos odres, ese corazón de piedra endurecido, esa mente entenebrecida y que tiene una actitud diferente.
una actitud legalista, una actitud de creerte más santo que los demás. Pues no es así. Y Dios provee el corazón nuevo, que es maravilloso. Lo vamos a ver en un versículo adelante, de que ese odre nuevo es un corazón nuevo que da el Espíritu Santo, que te da entonces la sensibilidad de obedecer a Dios en amor, y que no es tu voluntad. Lo veíamos un verso en lo copié yo porque me llamó la atención. Dice, que es de Jaime Murray, que en paz descanse. Dice, quiero menguar porque quiero que crezcas tú y cada día seré más como tú. Tenemos que menguar. Ese es el Espíritu Santo. Nos da el Señor un corazón nuevo que nos permite menguar para que Cristo crezca. Y dice que seremos más como Él cada día. Y dice que entrego mi voluntad a ti. Esa voluntad debe ser entregada a Dios. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios en ti. Jeremías 31:33, el verso en el cual Dios dice de que esa ley externa escrita, el Señor la pondrá en tu mente y la grabará en lo más profundo de tu corazón. Recuerden que esa ley de Moisés fue escrita en piedras, corazones de piedra. Aquí va a ser escrita en nuestro corazón, que es de carne. Y dice Jeremías 31, verso 33 en adelante, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y al final del verso 34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, de esa vida de pecado. O sea que ya es una ley grabada en la mente y en lo más profundo de nuestro corazón, que nos va a llevar a actuar. Recuerde que lo que tú pienses, de esa manera vas a salir actuando. Y lo que tú guardes en tu corazón, que va a ser grabada con el dedo del Espíritu Santo, esa ley en nuestro corazón, eso es un buen tesoro en nosotros. Entonces, de la abundancia del corazón, de esa ley de Dios espiritual y santa, que es una ley moral, nos va a llevar a actuar conforme a Dios. Entonces alguien podría decir: hermano, ¿y el arrepentimiento dónde queda? Pues también hay arrepentimiento en la gracia, vamos a verlo. Pero antes veamos qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra griega que dice que es metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente. Eso quiere decir la palabra griega metanoia, que es arrepentimiento. Se traduce al español como arrepentimiento. Cambio de mente o cambio de actitud. Cambio de rumbo, de un estilo de vida. Si seguías antes un camino malo, ahora sigues un buen camino, y ese camino no te hace regresar al antiguo. Esa es metanoia. Entonces, si eso quiere decir arrepentimiento, nosotros nos estamos arrepintiendo todos los días. Cada vez que tú lees la palabra de Dios y Dios te va limpiando y te va transformando y te va cambiando, porque dice la palabra de Dios en Efesios 4:23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Estamos siendo renovados continuamente y estamos cambiando nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que actuemos diferente, no como en el viejo hombre. Y eso te va a llevar a actuar diferente, o sea, a cambiar tu manera de pensar. ¿Eso qué es? Arrepentimiento. Todos los días te estás arrepintiendo. ¿A través de qué? De obtener el conocimiento, pero de Dios, no del bien y del mal. Hechos 20:24 lo leo yo. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo compartía y tenía como ministerio el Evangelio de la gracia. Y hablábamos de las bendiciones de Abraham. 400 años antes de que existiera o fuera promulgada la ley, Abraham nunca estuvo bajo la ley, porque de hecho él no vivió en los tiempos de la ley. Él vivió completamente bajo la gracia. Entonces no podemos pretender ser justificados por la ley, hermanos, porque si lo hacemos y pretendemos justificarnos
por lo que está escrito en la ley, pues caemos de la gracia. En Gálatas 5 dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo. O sea, que han rechazado a Cristo, han caído de la gracia. Esto es algo muy profundo y yo creo que vamos a preparar un tema sobre el caer de la gracia. Es precioso ese tema porque tiene que ver con el lugar santísimo, con el arca del pacto, con el lugar del propiciatorio donde fue derramada la sangre, y que dentro de esa caja, de ese arca, estaba la ley quebrantada. Hebreos 9, verso 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Decíamos de que entonces Cristo rasgó ese velo de arriba hacia abajo, de 20 metros de altura, y entró a ese lugar santísimo donde el sumo sacerdote de Israel no podía entrar sino una sola vez en el año, y después de hacer sacrificios por sus propios pecados, y si de pronto no entraba totalmente limpio, pues caía muerto. Jesucristo nos abrió ese lugar al acceso al trono del Padre, y dice la palabra de Dios que ese es el trono de la gracia. O sea, que los que están allá afuera y no conocen a Cristo se van a enfrentar a un trono, pero un trono de juicio, el día del juicio final, porque escrito está que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, podemos entrar al trono, pero de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno de socorro. Y podemos entrar, dice la palabra de Dios, confiadamente, confiados de que no vamos a morir, porque la sangre de Cristo nos dio el acceso. Y Él es el camino, entramos por medio de Cristo y del Espíritu Santo, que nos asiste y nos ayuda a orar como conviene. Y allí es donde hablamos de nuevo, porque yo en todas las predicaciones quiero hablar del lugar secreto. Si tú tienes una relación con Dios todos los días en ese lugar, porque Jesucristo dijo, tú cuando ores, entra a un lugar secreto, a esa habitación, y cierra la puerta. Y en lo secreto mi Padre te está viendo y te recompensará en público. Y allí es donde nuestras almas, nuestra mente, nuestro sentimiento y nuestra voluntad es transformada. Y cambiamos nuestra manera de pensar, hermano. Juan capítulo 1 es lo último que compartimos ahora. Verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Ya no hay más trono de juicio, hermanos, para nosotros los hijos de Dios. Para ellos la ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué es? El juicio, la ira de Dios, la maldición del pecado. Para nosotros hay trono de gracia. Y a pesar de que podamos llegar a pecar, que tenemos que sujetarnos a esa voluntad que hablábamos y cantábamos en esa alabanza, quiero hacer es tu voluntad, quiero que sea tu voluntad en mí, ¿sí? Es lo que nos va a permitir a no pecar. Estamos en contra totalmente del pecado, porque el pecado no te trae nada bueno en esta tierra. Vivirás una vida desdichada. Tenemos que sujetarnos a la ley de la libertad que es en Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga.